Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, yo soy Catalina Góngora, coordinadora de Mercadeo y Eventos de la Cámara Colombo-China y hoy es un gusto para mí darles la bienvenida a esta masterclass de gestión de riesgo arancelario en el comercio con China. Este es un espacio organizado por Fincargo en alianza con la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y bueno, nos alegra mucho que hoy nos acompañen porque vamos a conversar sobre un tema que cada vez tiene más impacto en las decisiones de importación y que debemos tener muy en cuenta en nuestras operaciones. Entonces, es las medidas de defensa comercial y su efecto en la rentabilidad de las operaciones internacionales. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a analizar ese contexto actual del comercio con China, los sectores sensibles frente a las investigaciones comerciales y sobre todo cómo estos cambios regulatorios pueden impactar el flujo de nuestra caja, el capital del trabajo de nuestras empresas, ¿no? Y la idea es ofrecerles a ustedes una mirada pues muy estratégica, entender el riesgo, anticiparlo, explorar cómo diseñar una planificación más sólida para este 2026 que ya estamos cursando. Entonces, para comenzar, tenemos hoy grandes expertas. Nos acompaña Luz Hernández, consultora independiente en políticas públicas de comercio exterior, inversión e internacionalización. Y Luz cuenta con una amplia experiencia analizando instrumentos de política comercial y medidas de defensa comercial, así como en el acompañamiento a empresas y sectores productivos en procesos regulatorios relacionados con el comercio internacional. Y es muy importante porque hoy nos va a ayudar a entender cómo funcionan estas medidas, de por qué se activan y qué debemos tener en cuenta las empresas que importamos desde China para anticiparnos a estos escenarios. También tenemos otra gran experta que nos va a acompañar hoy y es Karen Estepa, gerente de cuentas estratégicas de Fincargo. Karen trabaja de cerca con empresas que realizan operaciones de comercio exterior, apoyándolas en todo el tema de la estructuración financiera de sus importaciones, en la gestión del capital de trabajo que está asociado a estas operaciones. Entonces, tiene una gran experiencia en el tema y hoy nos va a mostrar, nos va a contar cómo estos cambios arancelarios o regulatorios impactan directamente en el flujo de caja de nuestras importaciones o de las operaciones que hagamos. Y qué herramientas financieras también, muy importante, pueden ayudarnos a las empresas a prepararse mejor frente a estos escenarios. Entonces, les invito muchísimo a que aprovechen nuestras expertas del día de hoy, que pueden hacer preguntas, pueden hacer las preguntas en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte de inferior de Zoom. Las estaremos revisando para responder, así que les invito a ser muy participativos, a dejar sus comentarios, que queremos leerlos, queremos escucharlos. Así que gracias por acompañarnos esta mañana y esperamos que sea un espacio muy útil para todos. Y bienvenidos y bienvenida, Luz. Muchas gracias, Catalina, por esa presentación. Muy buenos días a todos. Pues ya Catalina me hizo la respectiva presentación. Voy a empezar como diciendo un poco que es muy importante. Esas medidas de defensa comercial llevan mucho tiempo, llevan aproximadamente unos 30 años en implementación aquí en Colombia y vienen desde una directriz que viene desde la Organización Mundial de Comercio y es muy importante que las tengamos en cuenta porque particularmente desde China, China es un origen bastante sensible, bastante susceptible a que le abran investigaciones por dumping y por salvaguardias. Entonces es importante que lo tengamos dentro del contexto. Voy a empezar por un contexto sobre el comercio de China. Si quieres, por favor, adelantar la presentación. Entonces, pues lo primero es, es como la idea un poco de este webinar, es empezar a poner en el radar de ustedes como importadores de productos chinos, eh, a poner como dentro del radar de sus operaciones este tipo de medidas de defensa comercial, porque ya al final del webinar la persona encargada de Fincargo les va a explicar un poco qué tanto nos cuesta y saber que sepan desde el comienzo que nos podemos anticipar. Entonces, por favor, la siguiente.
Entonces, pues bueno, realmente es lo que les venía diciendo. China tiene una política arancelaria y desde Colombia las medidas de defensa comercial pues siempre han estado presentes, la verdad. Entonces es importante tenerlo en cuenta en el radar. Por favor, la siguiente. Listo, esa. Entonces vamos a hablar un poquito de China. Resulta que pues China no es un país más, es un país que siempre ha estado en la mira de manera estratégica. Ellos tienen una estabilidad política sostenida, tienen una continuidad estratégica de largo plazo, digamos que su crecimiento económico ha sido estable en el largo plazo, tienen una política industrial que les permite incentivar grandes escalas de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que China desde tiempos muy lejanos ha tenido una política industrial de subsidios a la producción de cierto tipo de estrategias que le han permitido producir a escala. Entonces, digamos que ellos pueden producir, tienen una capacidad instalada muy grande, pueden producir grandes cantidades de producto de buena calidad, entonces por eso tienen suficiente capacidad para proveer a todo el mundo. Y contarles también que el 4% del PIB está destinado a este tipo de instrumentos de zonas especiales, tiene una clusterización activa en cuanto a economías de escala, tiene zonas especiales en las que pueden haber encadenamientos eficientes, eso reduce un poco también los costos de producción y los costos de distribución a lo largo de la cadena y todos los costos logísticos, y eso hace que sea muy económico importar desde China. Pero también esto ha hecho que esté en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque China básicamente es proveedor de todo el mundo y ellos empiezan a exportar grandes cantidades a precios irrisorios. Entonces, pues es sujeto de medidas de defensa comercial y tiene un impacto, esto tiene un impacto pues indirecto en las cadenas de valor globales. La siguiente, por favor. Entonces, aquí esto es para mostrarles un poco, a nivel mundial, China ha sido el principal proveedor de productos, es el principal exportador del mundo, ya por lo que les expliqué, tiene una política industrial, tiene como ciertas características que hacen que pueda tener precios competitivos, mayor oferta, mayor calidad, escalas de producción importante, la integración en cadenas de suministro. Hay una política reciente que se llama Made in China, que ha involucrado también como la incorporación de tecnología en estos procesos productivos. Entonces ya no está tanto como el tabú o como esa predisposición de que tenemos de que los productos chinos, que estamos invadidos de productos chinos y son de mala calidad. No, ya los productos chinos han mejorado su calidad, entonces ya de ahí que, digamos más adelante cuando les explique sobre las prácticas de comercio desleal, pues ya se empieza como a desvirtuar esa práctica de comercio desleal. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver aquí un poco en el siguiente gráfico. Eh, Estos son como los dos principales. Puse a China y de referencia a Estados Unidos en el mundo porque quiero concentrarme también un poco en hacer ese comparativo con Estados Unidos. Entonces resulta que China pues siempre ha sido o sea, ha concentrado alrededor del 20% de las importaciones en promedio, mientras que Estados Unidos más o menos llega al 10%, en donde tiene mucha más eh, posesión de las exportaciones ha sido en Latinoamérica. Entonces, entonces por eso les quería como poner como referencia. Y en el último año se ha disparado de manera importante. Este gráfico muestra la participación que tiene China de las exportaciones. Si se dan cuenta, de 2024 a 2025 se ha disparado de manera importante. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, desde más o menos el último año, año y medio, el nuevo gobierno, la nueva administración de Estados Unidos se ha concentrado en poner aranceles, ha puesto aranceles a las importaciones chinas, ha puesto aranceles a importaciones de acero y aluminio,
ha puesto sobre aranceles a países exportadores de petróleo a Cuba, o sea, ha empezado a castigar, por así decirlo, a usar la herramienta arancelaria para castigar países que sean socios comerciales de otros países. También castigaron a esos países que son socios comerciales de Medio Oriente. Entonces, ¿esto qué ha generado? Ha generado que esos países en retaliación hayan también impuesto aranceles sobre las importaciones originarias de Estados Unidos. Entonces, por eso yo les decía que al comienzo esto viene siendo un instrumento, un barómetro de geopolítica. Entonces, ha sido como importante, digamos, como tal, la política arancelaria, cómo ha jugado en esta parte y en las relaciones bilaterales. Entonces, Estados Unidos pues está un poco jugando de esa manera. Y cuando empezamos a hablar de China, entonces China, en cambio, ha aprovechado todo como todas estas estrategias de Estados Unidos para empezar a abrirse mercado, especialmente en países donde antes no tenía tanto mercado, por ejemplo, Latinoamérica. Latinoamérica básicamente tenía principalmente exportaciones desde Estados Unidos, importaciones desde Estados Unidos, porque pues, por la cercanía, porque los precios eran mucho más económicos, pero ahora China se ha vuelto mucho más importante con temas como la ruta de la seda, en donde ha adquirido nuevos aliados comerciales. Pues, por ejemplo, Colombia el año pasado se adhirió a esta ruta de la seda. Es una estrategia que incluye inversión en megaproyectos, aliados comerciales, entonces todo lo que está como relacionado con, que puede mejorar las relaciones entre dos países. Entonces pues eso ha sido importante y ha sido clave para que el mercado chino se empiece a abrir su espacio en Colombia, todavía con precios competitivos y con escalas de producción. Entonces ya, digamos, en la siguiente gráfica, por favor, la siguiente, se empieza a mirar cómo el cafecito oscuro es China y el de arriba, el amarillo un poquito más clarito, es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, si ustedes se fijan, las exportaciones han caído de manera abrupta de 2024 a 2025 por este fenómeno que les acabo de comentar, que ha empezado a tener respuesta en las exportaciones. Y cuando lo vemos a nivel de participación, entonces Estados Unidos siempre había estado, que es la barra blanca, no sé si la alcanzan a ver, es la barra blanca, ha estado prácticamente dominando el mercado los últimos 5 años, y ya en 2025 es muchísima la diferencia. Se nota que China ha ganado bastante mercado con respecto a Estados Unidos. China, que es la barra azul, ha ganado bastante mercado con respecto a Estados Unidos en Colombia. Esto es hablando con respecto a Colombia. Entonces ahí se ve cómo China se empieza a volver un socio comercial clave para Colombia. Por favor, la siguiente. Y eso, pues entonces ya lo vemos ya en distribución. China en estos momentos está participando con un 27,07%. Ya en el último año hay desviación de comercio. Ha ganado sobre todo en importaciones de manufacturas, electrónicos, maquinaria, insumos industriales. Pues la guerra con Estados Unidos definitivamente desvió ese comercio que antes se traía a Estados Unidos para empezar a traerse desde China. Entonces empiezan a reconfigurarse las cadenas globales. Hay acceso a productos de calidad y variedad a bajos precios y eso tiene pues sus implicaciones en la protección de la industria nacional. Resulta que las medidas de defensa comercial, ya para empezar a hablar un poco del tema, tienen un propósito que está relacionado con protección de la industria nacional y con poner en niveles similares las importaciones de otro país específico versus la producción nacional, versus los precios de la producción nacional. Entonces, vamos por favor al siguiente. Entonces, bueno, esta diapositiva simplemente es para mostrarles un poco cuál es como esa distribución de las importaciones desde China hacia Colombia. Entonces, básicamente, lo que más importamos es maquinaria. Aquí es donde están todos los electrodomésticos y alguna maquinaria pues para producción. Y en la gráfica de la derecha vemos que pues esto no ha cambiado con el tiempo. Siempre hemos importado desde China. No hay algo que se haya redistribuido mejor. Es simplemente como para mostrarles eso. Eh,
Entonces, es como para abrirles ya un poco de paso a ver cuál puede ser nuestra preocupación para nuestro flujo de caja. Entonces, ahí hay varias implicaciones. Entonces, como les decía, pues China tiene una política industrial que hace más eficientes sus procesos. Y todo lo que les expliqué anteriormente, toda la estrategia como agresiva para empezar a ganar comercio de otros países que han perdido comercio como Estados Unidos, pero entonces ahí empiezan a llegar más importaciones de China y eso empieza a poner en el ojo del huracán a China frente al productor nacional que tiene que competir en precio y en calidad. Entonces, aquí lo importante para cuando vamos a hablar de medidas de defensa comercial es que el importador tiene que demostrar que no se está vendiendo a precios más bajos que lo que vende en su mercado local. Entonces, hay como que en el marco de un accionar del gobierno, que es abrir investigaciones, es importante tener en cuenta que tiene que haber una práctica desleal. Y esa práctica desleal se da cuando se está vendiendo, cuando se está importando, cuando el exportador está importando, perdón, cuando el importador importa a precios mucho más bajos. Cuando el exportador está vendiendo a precios más bajos, mejor dicho, a Colombia. Entonces, vamos a ver a continuación, por favor, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos costos no previstos en una importación? Entonces, aquí es importante tener en cuenta, bueno, si la gente de aduana de ustedes les dice, esa es su declaración de importación y ustedes tienen que pagar esto, esto y esto y esto, hay un sobrearancel, hay un IVA, no sé qué, hay un derecho. Y ustedes, ok, ¿lo pagan o no lo pagan? Ustedes lo pagan porque ya tienen la mercancía y necesitan nacionalizarla. Ustedes tienen que pagar esos costos. Pero puede ser que sea algo que no está negociado inicialmente. O sea, la imposición de derechos es algo que nos puede coger por sorpresa si no estamos preparados. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, les voy a hablar a continuación de las medidas de defensa comercial. Entonces, teniendo todo este contexto y sabiendo que China está haciendo muy buen trabajo generando producciones a escala, que es la que permite que ustedes tengan acceso a gran cantidad de productos en gran volumen y a bajo precio, eh, esto hace que podamos identificar algunos riesgos en la industria nacional. Entonces, si China empieza a exportar sus productos con un precio menor al que los vende en su mercado local, eso se llama dumping. Dumping es la traducción de botar y es básicamente, se entiende como una mala práctica porque se está botando el exceso de producción a otro país simplemente para reducir inventario. Y cuando hay este contexto, cuando se identifican precios muy bajitos de una origen específico, se habla de una medida antidumping. Por el otro lado, cuando estamos hablando de importaciones masivas que vienen de un país o de unos países particulares o vienen de todo el mundo de algún producto específico, estamos hablando de salvaguardias. Si se identifica que hay importaciones masivas, que por supuesto, como están vendiéndolo en volúmenes masivos, pues eso va a afectar al precio, estaríamos hablando de una investigación por salvaguardias. ¿Qué pasa y dónde está la práctica desleal? Que hay un productor nacional que está tratando de competir con un precio mucho más bajo y con una calidad igual o en algunos casos mejor que la que ellos ofrecen. Entonces, aquí es donde se da lugar a las investigaciones por dumping y las investigaciones para aplicar una medida de salvaguardia. ¿Por qué? Porque se identifica una práctica desleal y se identifica que le está haciendo daño al productor nacional. Entonces, si las importaciones chinas empiezan a llegar a bajos precios, entonces el productor nacional tiene que empezar a bajar sus precios para competir, eso ya afecta a todos sus márgenes financieros, sus indicadores financieros, sus indicadores económicos, en el peor de los casos le toca empezar a despedir gente, entonces afecta salarios, empleo, afecta todo lo relacionado con su empresa.
y tiene que ser, por supuesto, en este, digamos, el que solicite, esto hace que ese empresario, si ve ese riesgo, solicite una investigación por dumping, o ve ese riesgo, o porque ya ve que se le está materializando ese riesgo, que le ha tocado bajar sus precios, que sus ventas han bajado, entonces ahí ya solicita una investigación por dumping. Entonces, al solicitar una investigación por dumping al gobierno nacional, el gobierno nacional tiene que identificar todas las pruebas que le presenta el peticionario y revisar si hay méritos para aplicar o no una medida por dumping o por salvaguardias. Esto en la práctica se traduce en un sobrearancel y para quienes están importando desde China, eso implica pagar un arancel más alto del que se tenía pactado y pues en algún momento en que ustedes no lo tenían previsto. Entonces, en Colombia, China ha sido sujeto frecuente de medidas y, bueno, ahí hay otra implicación importante y es que a pesar de que China hace muchas décadas que se vinculó a la Organización Mundial de Comercio y que ya fue reconocido como economía de mercado, cuando se hacen esos análisis de precios, lo comparan con un tercer país y no con los precios de mercado de China. Y eso digamos que hace que sea mucho más factible que los precios sean, digamos encuentren una práctica desleal por dumping. Listo, la siguiente, por favor. Entonces, aquí ya es como la invitación un poco a que conozcan el proceso. Entonces, en una investigación por dumping, el proceso es un poco más largo. Tiene una apertura. En la apertura se revisa que la información esté completa y si hay méritos, si hay indicios para que se identifique una práctica desleal, que el productor se vea afectado y que esto tenga que ver con las importaciones, o sea, se identifique que haya importaciones desde China y que esto tenga que ver con las importaciones de China. Entonces, se abre la investigación. En este punto hay una oportunidad para que los importadores presenten unos cuestionarios en donde se recopila información bajo la cual bajo la cual ustedes pueden demostrar que no se está haciendo esa práctica desleal. Entonces, esos cuestionarios básicamente, ¿qué son? Es información de en cuánto están comprando ustedes la mercancía, información si ustedes la pueden aportar en China, en cuánto se está vendiendo la mercancía, ese tipo como de pruebas, información de pronto de importaciones, y también tienen de cuáles son sus importaciones. Es un cuestionario muy detallado, que es como la primera oportunidad para pronunciarse con cifras. La segunda oportunidad es una audiencia pública que hay antes de la determinación preliminar, en donde se reúnen todas las partes y hablan digamos, cada quien presenta como sus argumentos de por qué es una medida práctica desleal o por qué no lo es. Entonces aquí hay una primera oportunidad para desvirtuar esa investigación por dumping. En esta etapa, el importador puede pedir que se cierre la investigación porque no se encuentran méritos para pensar que hay una práctica desleal que le está haciendo daño a un productor nacional. En la determinación preliminar, ahí digamos que ya el importador tiene, perdón, el gobierno tiene más información, ya tiene el cuestionario de los importadores y como que actualiza las cifras y hace todo su análisis y saca una determinación preliminar. Aquí hay imposición de derechos provisionales mientras se acaba la investigación. Entonces aquí lo que puede hacer el importador es presentar sus alegatos, dar comentarios. Aquí hay, entre la preliminar y la final, hay como un borrador de ese documento, de esa determinación del documento que se llama hechos esenciales. También se pueden presentar comentarios a hechos esenciales. Digamos que aquí es como la siguiente oportunidad, como el antes de la última oportunidad para que antes de que impongan la medida, perdón, la medida, se pueda solicitar que se cierre la investigación sin imposición de medidas. Y ya en la determinación final, entonces, ya una vez que el gobierno ya impuso los derechos, cerró la investigación, impuso los derechos por 5 años, el importador puede solicitar que se revoque, presentar sus argumentos y se puede revocar
esa medida, es decir, se levantan las medidas que se habían impuesto bajo esta determinación. En salvaguardia el proceso es un poco más corto. El proceso es una apertura, donde también hay cuestionarios, hay una audiencia pública y se toma una decisión y en la decisión pues se mira si se imponen medidas de salvaguardia o no y se puede solicitar una revocatoria. Entonces, esto es importante que entiendan muy bien este proceso, porque es el proceso que les va a permitir a ustedes participar digamos, tener en cuenta, para que tengan en cuenta las cifras que ustedes manejan, es simplemente organizarlas y presentárselas al gobierno a manera de pruebas, de elementos probatorios, para que ellos consideren, el gobierno está obligado a considerar todos los elementos probatorios que le presenten todas las partes para tomar su decisión, o sea, no solamente quedarse con lo del peticionario. Entonces aquí los importadores podemos participar. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces aquí también simplemente para decirles que las medidas de defensa comercial son temporales, pero pueden ser prorrogables en el tiempo. Entonces, una vez que se termina, estamos hablando de dumping específicamente, una vez que se terminan una vez que se termina la investigación e imponen medidas, la imposición va por 5 años. Esta es la inicial. Después, a los 5 años, hay un examen quinquenal en donde se revisa si la práctica desleal sigue a pesar de la medida impuesta y se modifican o se prorrogan los derechos antidumping impuestos o por otros 5 años más para ver si ahí sí se corrige la práctica desleal. Y las revisiones es algo que puede o bien ser abierto de oficio por parte del gobierno o bien solicitado por el peticionario para revisar los derechos, modificarlos, si hay algún cambio o una actualización en las condiciones, para que puedan revisarlo y hacer la respectiva modificación. Listo, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí solamente unas cifras. Básicamente tenemos apertura de investigación por dumping y por salvaguardias a partir de 1994 y 1996. Entonces, para mostrarles un poco, por ejemplo, en 2020 se dispararon las investigaciones por dumping. Pudo deberse a la pandemia. En 2024 también fue bastante fuerte. El año pasado se redujo de manera sustancial. Y en el caso de salvaguardias, en 2014 hubo un aumento en las investigaciones de salvaguardias. Para decirles también que por dumping el 72% de las investigaciones a lo largo de estos 30 años ha resultado con medidas. Las investigaciones desde China, esto solamente desde China. Las investigaciones por dumping en importaciones desde China han resultado con medidas. Y el 50% de las investigaciones de salvaguardia que vienen con origen desde China, recuerden que las salvaguardias se pueden solicitar generales, o sea, de todos los países, o de algunos países, o desde China. Entonces aquí solo las que están relacionadas con China, el 50% ha resultado con medidas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los sectores más sensibles desde lo mismo, desde China. Siguiente, por favor. Listo, gracias. Entonces, a la izquierda tenemos las investigaciones y la aplicación de medidas antidumping por sectores. Entonces, el sector que que más ha tenido investigaciones por dumping ha sido el sector de hierro y acero. Y más o menos en un 80, no, un 90% ha resultado con imposición de medidas. Entonces es un sector bastante sensible, y ahorita vamos a hablar de eso, para digamos, a nivel de protección del productor nacional. Y en cuanto a investigaciones y medidas de salvaguardia, aquí hay un error en la diapositiva, de la derecha, medidas de salvaguardia,
Em, el sector más sensible o que más ha tenido imposición de derechos, perdón, de medidas de salvaguardia, ha sido textiles. Sin embargo, hierro y acero también está en el radar, también es bastante sensible a apertura de investigación y a imposición de medidas de salvaguardia. La siguiente, por favor. Ah, no, mentiras, mentiras, no, perdónenme. Estas dos, vamos a la anterior un momento, que es que ambas son de imposición de medidas. Lo que pasa es que la primera me habla de aplicación de medidas y la segunda de medidas vigentes. Entonces, la raya amarilla que tienen a la izquierda, que es la aplicación de medidas en su momento, aún casi la mitad sigue con medidas vigentes. Esto es dumping, sigue con medidas vigentes, que es la de la derecha, ¿sí? Entonces, eso quiere decir lo que les decía ahorita. Imponen medidas por 5 años, pero hay algunos sectores que siguen solicitando medidas antidumping y siguen luchando para que se prorrogue esa medida. Entonces, esto puede ser de 5 años, pueden ser 10 y hasta 15 y hasta 20 años, en donde todavía tenemos medidas vigentes. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y en cuanto a salvaguardias, el sector más sensible en salvaguardia son textiles y confecciones. Si bien no hay, pues el porcentaje es mucho más bajito de imposición de medidas, es como una tercera parte. De todos modos, tenemos que se siguen abriendo investigaciones por salvaguardia, pues es un sector sensible. En estos momentos solamente hay una medida de salvaguardia general, pero es general, para alambrón de hierro y acero. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, actualmente, ustedes lo pueden verificar en la página del ministerio. Estas son las investigaciones que hay en curso por dumping y por salvaguardias. Ustedes pueden verificar en la página en qué estado están y cómo pueden ustedes participar de esas investigaciones. En qué etapa están, si por ejemplo ya están en determinación preliminar, entonces pueden revisar si todavía pueden hacer comentarios a hechos esenciales, pueden presentar todos sus elementos probatorios para desvirtuar que haya una práctica desleal. Entonces, estas son como las principales, estas son como las que están en curso. La siguiente, por favor. Entonces, ya vimos con los gráficos que textiles y confecciones ha sido un sector, de hecho, textiles y confecciones es un sector bastante posicionado en Colombia, eh, así que ha estado bastante protegido. Cuando ustedes revisan el arancel de productos textiles y el arancel de prendas de vestir en general, desde cualquier país, los aranceles son de más del 10%. Entonces son sectores extremadamente protegidos que si ven que hay riesgo de que se traiga mercancía de otro país por medio de práctica desleal, pues es un sector sensible que seguramente va a solicitar investigación por dumping. En cuanto a siderurgia, este es un poquito más complicado porque los sectores que producen los elementos de metal y acero eh, son también un sector bastante posicionado en Colombia, pero también los sectores como las constructoras o el sector petrolero, que son principales usuarios de estos insumos, también son un sector que es bastante, bastante fuerte. Entonces, cuando hay una investigación por dumping o por una medida de salvaguarda, por una práctica desleal, de este tipo de productos. Entonces, lo que sucede es que la investigación se pone un poco más álgida porque tienen que competir entre dos sectores que son fuertes, que están bien posicionados ante el gobierno, a, digamos, para ver. Entonces, los productores es como para que sigan con la investigación, impongan derechos, y los que consumen estos productos desde China es para que no me pongan derechos, yo soy principal consumidor y esto no es dumping.
Entonces ahí como que hay un rifirrafe entre esos dos sectores y en algunos casos han tenido que llegar a acuerdos de precios para poder, digamos, para poder subsistir, para, para llegar como a un acuerdo y poder solucionar el conflicto. Listo, la siguiente, por favor. Entonces ya para finalizar y darle paso, darle la palabra a Karen. Entonces, el mensaje es un poco, deberíamos antes que, listo, paguemos los derechos, esto va a golpear duro mi flujo de caja, lo vamos a ver con Karen, es anticipémonos. Identifiquemos cuáles son esos sectores sensibles, ya vimos cuáles son principalmente esos sectores que más son propensos a investigaciones por dumping, entendamos todo el proceso, que ya parte de eso fue lo que les acabo de explicar hoy, entendamos que hay una apertura, unos derechos preliminares y definitivos y que en cada fase hay instancias y hay como instrumentos o herramientas en donde ustedes como importadores, como parte de la investigación, porque ustedes también son parte de la investigación, pueden participar y aportar todos sus elementos probatorios y revisar también esos tipos de investigaciones que hay, los iniciales, el examen quinquenal, las revisiones, pues buscar su respectiva participación en cada uno de ellos. Y siendo parte activa, entonces tienen que estar pendientes de las fechas, tenemos que enviar cuestionarios, enviemos un documento desvirtuando todo lo que dice el ministerio sobre la investigación por dumping, haciendo todos los pronunciamientos, participando de la audiencia, yendo a las audiencias, teniendo su ponencia en el momento de la audiencia, siendo muy efectivos cuando hablan, entregando todos los elementos probatorios. Aquí es importante también tener en cuenta que el gobierno eh, toma mucho más en cuenta la posición de una parte cuando esa parte como que se reúne, se agrupa. Es decir, si ustedes ven que son varios los que importan, por ejemplo, algún insumo o algún producto, alguna manufactura de hierro y acero y está en investigación, entonces únanse varios, reúnan toda la información y a la audiencia preséntense como grupo. Esto el ministerio, digamos, como grupo de empresas, entre más pesen y más representativos sean en las importaciones, el gobierno los va a tener más en cuenta. Entonces aquí es importante eso y que también se logren asesorar de alguien que les ayude como a traducir y a recopilar esa información y poderla poner en términos de pruebas, de elementos probatorios y de lo que el gobierno necesita para, para analizar y para considerarlo como elemento dentro de la investigación. Es como asesórense para que puedan entender el proceso, para que la persona que los asesore esté pendiente de cada uno de los tiempos del proceso y les pueda ayudar a cómo organizan esa información de manera efectiva para que puedan participar. Entonces, ahora sí ya los dejo a cargo de Fincargo, que les va a presentar el tema de cómo nos cuesta actualmente una medida antidumping. No sé, Milena, si vamos resolviendo preguntitas antes de seguir con Karen o qué les parece. Vamos a dejarlos hasta el final por cuestión de tiempos. Ok, Recordemos listo. la conversación de Karen y cerramos con abriendo la conversación con los asistentes. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto, gracias. Listo. Mm, Siguiente, por favor. Buenos días a todos. Una disculpa por el tema de la cámara, fallas técnicas. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos mencionaba Luz sobre las medidas de defensa comercial, en este momento, ¿qué nos genera una medida de defensa? Incertidumbres arancelarias de las normativas y de los sectores. Esto como importador nos va a generar un verdadero impacto es en el flujo de caja, en el capital de trabajo y una estructura de costos, lo cual nos va a llevar a generar un proceso en la demora de la recolección o en la recogida de la cartera que se tenga con el cliente final. Siguiente, por favor. Al,
Al tener este proceso de las medidas de defensa, donde nosotros como importadores nos llevamos la sorpresa de tener costos en aranceles imprevistos, que nos va a generar en el proceso la reducción de órdenes abruptas, se van a cambiar las ventas con los proveedores. Como nos ha pasado en Fincargo, hemos tenido varios clientes en los cuales ellos generan una negociación con su proveedor desde China, donde les presentan eh, un, un valor muy atractivo, y en el proceso de su compra genera lo que ya nos mencionaba Luz, algo respectivo al arancel, y nos va a llevar a que su negociación se vea afectada, y lo cual no va a generar problemas en la liquidez de la caja del importador. Nosotros como Fincargo queremos es ayudar al importador a hacer esta planeación de importaciones donde no se vea afectada su flujo de caja, y adicional poder mover la liquidez sin tener problemas en en la recuperación de su cartera. Siguiente, por favor. Este es un proceso en el cual tenemos el claro ejemplo de la estructura financiera que tenemos en este momento con los importadores, donde en su primera fase están manejando el primer pago, que es el anticipo a su proveedor. En la segunda fase va a ser el pago a los costos logísticos, y la tercera fase es su financiamiento con su cliente final. Y ahí, como último, lleva el cobro, que si todo nos sale bien, su cliente final va a llevar a ese pago cumplido. Entendemos en Fincargo que hay momentos en el que el importador va a tener ciertos baches en esta línea de tiempo, y queremos ayudarles a alargar este tiempo para poder financiar con tranquilidad y asimismo poder generar mayor negociación con los importadores, con sus proveedores, disculpen. Siguiente, por favor. ¿Qué cambia cuando aumenta el arancel? Es un riesgo 100% financiero. En este momento, como lo podemos ver acá, en este momento, ¿cómo lo podemos validar? Si el IVA se calcula sobre la cotización en el arancel, en este momento va a generar un incremento del 15%, lo cual puede llegar a aumentar el 37% sobre el valor de su total de su caja. Nosotros como Fincargo queremos ayudar a mitigar este proceso, este riesgo financiero, y como lo mencioné, ayudar a tener una mayor liquidez en su flujo de caja, cumpliendo con las negociaciones que tienen con el proveedor, adicional de poder alargar ese tiempo en la que tienen con el proveedor y con su cliente final. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo sobre el impacto de la caja, de cómo se está generando y cómo se calcula totalmente el porcentaje, donde tomamos el tipo de negociación que tengas con el proveedor por la tasa arancelaria. Asimismo lo vamos a manejar el ICOTER más arancel el 19%, y los gastos aduanales. Más adelante, siguiente, vamos a ver un ejemplo totalmente educativo donde se va a validar con algunos valores que hemos tenido de ejemplo, para que ustedes puedan tener la medida o la claridad de cómo es este proceso. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, acá tenemos el primer escenario donde está el arancel actual del 5% sobre el valor del ICOTER, y asimismo se va generando el valor del arancel, IVA y gastos aduanales. Debemos tener en cuenta que esto también, como lo mencionaba Luz anteriormente, son sobre las medidas de defensa comercial que se presentan en su momento, puede ser antes, durante y después de haber llegado la mercancía a nuestro país. Siguiente, por favor.
En el escenario 2, como lo podemos ver, en el momento que se abre una investigación por dumping, podemos validar los valores como tal de base, pero si tenemos el derecho antidumping, esto va a generar un menor costo al valor de la mercancía. Siguiente, por favor. Como lo mencionamos, estos son los escenarios que se está generando en los impactos financieros, donde, como se reitera, esto puede llegar al 37% de su flujo de caja, en donde si el importador tiene como aliado a Fincargo, vamos a ayudar a mitigar todos estos procesos para así mismo cumplir con la negociación con el proveedor, poder mitigar el valor del arancel y asimismo poder cumplir con todo el valor de su producto final y tener ese margen de ganancia el cual espera el importador. Siguiente, por favor. Esta es una proyección anual en el cual se está generando todo el riesgo que se tiene como importador en este momento, donde podemos ver en el escenario uno y en el escenario 2 los niveles de porcentaje. Claramente todo esto son procesos, son ejemplos educativos y como lo estamos mencionando, son 400 millones adicionales solo por aplicar el derecho antidumping. Siguiente, por favor. En los efectos de cadena, ¿qué nos vamos a, qué se genera? En el capital de trabajo se va a generar un comprimido, ya que no vamos a tener la flexibilidad operativa para las líneas de negocio. Asimismo, eso nos va a llevar a una presión con los proveedores, porque esto nos va a generar incumplimientos en los pagos o perder negociaciones con sus proveedores de descuento, lo cual conlleva a una presión en el cliente final de no poder cumplir con la entrega y asimismo incumplir y mitigar la operatividad que se tiene. Como le mencionamos, Fincargo en este momento desea ser su aliado para así poder cumplir con todos estos procesos, mitigarlos, cumplir con su proveedor y asimismo tener un mayor crecimiento tanto en importaciones como en negociaciones nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. Como importador, ¿qué debemos hacer en este 2026? Poder mapear exposiciones de partidas arancelarias, monitorear investigaciones que se estén llevando a cabo, asimismo moldear escenarios de estrés, poder evaluar el impacto de margen con el trabajo de capital que se tiene y quinto y último, diseñar una flexibilidad financiera. En este quinto paso es el que queremos nosotros como Fincaro unirnos y poder con el importador llevar a una planeación de importaciones y financiera en el cual se sientan cómodos de poder pagar a su importador, alargar su tiempo de financiamiento y poder tener una liquidez tanto en su flujo de caja y mayor margen de rentabilidad. Siguiente, por favor. Ya para concluir, nosotros en este momento vamos a estar muy de la mano con Luz para poder acompañarlos en estos procesos de investigación y asimismo podernos ayudar y estar de la mano en el proceso de las importaciones y financiamiento y así poder concluir con las investigaciones que se necesiten a futuro. Y siguiente. Recuerden que nosotros siempre vamos a tener la validación de los proveedores, vamos a analizar su mercado para que puedan tomar las mejores decisiones y así poder pagar a tu proveedor sin afectar el flujo de caja. Nosotros en el momento manejamos lo que es el producto paga, donde pagamos a sus proveedores con un plazo mayor a 180 días y asimismo
podemos pagar a sus proveedores en promedio 24 horas en la moneda que necesiten para mayor liquidez. Este es el ejemplo, nuestro impacto en los clientes que tenemos en el momento, donde hemos generado más del 35% de volumen de importación, un 78% en gestión de liquidez para mejoramiento y el 90% en continuidad comercial y mejores alianzas con sus proveedores. Bueno, listo. Vamos, antes de abrir el espacio de preguntas y respuestas, podríamos devolvernos un momentico a la diapositiva al slide, perdón, donde hablamos de DC Consulting, por favor. Sí, devolvámonos un poquito en la... Bien, Ujú. danos un segundo, se trabó. Ok, listo. Entonces, si les parece bien, podemos ir leyendo las preguntitas. ¿Están de acuerdo? Entonces, más atrás, más atrás. Otra, otra. Ahí, exacto. Exacto. Luz, no sé si quieres rápidamente como explicar en este escenario tu rol para los... Listo. Ujú. Gracias, perfecto, gracias, Milena. No, básicamente es un poco ayudarlos como en el diseño de una estrategia más proactiva, lo que les decía al principio, no es que simplemente nos llegó la mercancía, tenemos que pagar un derecho, lo pagamos, es que ustedes puedan identificar en la página del ministerio qué investigaciones hay, entonces yo les puedo ayudar con monitorear si el producto que se importa está con investigación, está en investigación, si hay un riesgo de imposición, identificar ya esos, digamos, con ustedes un poco, ayudarlos a recopilar esas cifras que ustedes tengan y que sean probatorios para desvirtuar esa práctica desleal. Por ahí había leído yo en comentarios que no siempre es dumping. Efectivamente, lo que hay que demostrar es que en mercados nacionales, o sea, si ustedes tienen contacto, por ejemplo, con el proveedor chino y el proveedor chino les dice, les da a ustedes información de a cómo venden en su mercado nacional, eso puede servir para hacer una comparación de precios mucho más efectiva y yo les puedo ayudar como a organizar esa información en un documento y en unos argumentos en una ponencia para presentar a una audiencia y representarlos a todos, como les dije en su momento, de que si son varios, pues representarlos en esa audiencia y también pues hago acompañamiento, orientación sobre la participación de principio a fin, cuáles son las fechas digamos, de plazo, porque hay unos plazos para cada una de las etapas, para presentar cada una de los elementos probatorios y para todo el tema de las diferentes instancias que hay en cada una de las etapas. Y pues la idea es que al final el mensaje es como que ustedes pueden, si se unen, pueden, pueden hacer que una investigación se caiga. O podemos hacer que una investigación se caiga si logramos como tener esa asesoría adecuada. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Si tienen de pronto, si tienen alguna inquietud o si me necesitan, ahí está mi correo. Ese es mi correo. Me pueden seguir en mis redes sociales para contenido. Es @Desi Consulting. Y en Facebook y en YouTube me pueden buscar por Desi Consulting, que está el contenido. Muchas gracias, Milena. Listo, perfecto. Tenemos varios comentarios, algunos son bastante específicos de casos puntuales, como por ejemplo el caso de Álvaro Jiménez, que nos cuenta que se le presentó un riesgo de precios luego de más de 10 años en su industria y que le subieron el 15% de precios no negociables y lo dejó sin margen de maniobra. Yo creo que Álvaro, para ese tipo de situaciones súper puntuales, sí te recomendaríamos como una consulta personalizada para que puedan entender precisamente no, ese dolor que estás teniendo. No sé, Luz, si quieres decirle algo adicional, pero sí creo que valdría la pena evaluarlo. No, pues en ese caso yo creo que es un tema muy puntual y además no estoy tan segura que esté tan relacionado con medidas de defensa comercial. Creo que era un tema muy puntual de su proveedor.
Entonces es un tema más como de negociación. Por ahí también vi, y se me olvidó mencionar, que vi un comentario o una pregunta de si yo prestaba consultoría solo en Colombia o en Latinoamérica. En Latinoamérica también puedo ofrecer ese servicio. Ok. Ahí, Aquí por si Carol acaso. Estupiñán nos hace una pregunta súper interesante, creo que vale la pena revisarla, que es ¿en qué ministerio se pueden validar estas investigaciones en industria y comercio? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la página de ellos, en la sección de Viceministerio de Comercio Exterior, si se van a la sección espérenme porque no me acuerdo cómo se llama, de antidumping y salvaguardias o medidas de defensa comercial, ahí encuentran toda la información. O digamos, más fácil buscar de pronto MinCit, poner de pronto en el buscador MinCit, medidas de defensa comercial. Ahí pueden encontrar todas las investigaciones que están en curso y el detalle en que van. Ahí ellos publican todo porque además no les olvidé mencionarles que ustedes tienen que ser notificados. Entonces, ya sea que esté en la página, ellos lo publican en la página, publican también un diario oficial, que es como un periódico en donde está la resolución de apertura, y también mandan comunicaciones a cada uno de los importadores. Es- Entonces, esa notificación, pues, o les tendría que llegar o es pública de todos modos en el Ministerio de Comercio. Listo, perfecto. Aquí también Gonzalo nos hace otra pregunta súper interesante, que es que en el sector siderúrgico y del acero, el Ministerio del Comercio de Industria y Turismo, al no poder establecer el antidumping, proyecta cambiar unilateralmente el arancel de aduanas y subir el arancel al 35%. En ese caso, pide una recomendación. ¿Qué le podríamos recomendar? No entendí la pregunta. ¿Quién proyecta cambiar unilateralmente? Eh, Es así, no. no sé si le podemos de Que me pronto pueda aclarar. a Gonzalo y él hace su pregunta porque está redactada de esa forma. En el Sí. sector y del acero, el Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, al no poder establecer el antidumping, proyecta cambiar unilateralmente el arancel de aduanas. Sí, no, o sea, ¿te refieres al Ministerio de Comercio? Bueno, aquí hay una cosa que toca diferenciar y es, una cosa son las medidas de defensa comercial y otra cosa es las políticas arancelarias. Una política arancelaria no se cambia así nomás, o sea, hay un procedimiento bueno, para aumentar están las medidas de defensa comercial realmente y para reducir está la política arancelaria. Entonces, no, digamos que lo que no entiendo ahí es cómo, o sea, no entiendo la pregunta, es porque dice proyecta cambiar unilateralmente el arancel de aduanas. No, o sea, el Ministerio de Comercio no puede cambiar unilateralmente un arancel sin pasar por todo un proceso en el que un gremio tiene que solicitar a alguien grande, a alguien representativo, tiene que solicitar ya sea una medida de defensa comercial o ya sea un cambio en el arancel. Se tienen que analizar diferentes variables, tienen que haber elementos probatorios de tipo económico, con cifras, mostrar que el incremento en el arancel va a tener ciertos efectos. Eso sí lo puede hacer, pero no lo puede hacer unilateralmente, lo debe hacer a través de un proceso, digamos, esto no lo puede hacer de oficio, él tiene que consultar con las otras entidades competentes en la materia, que puede ser los que son miembros del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, que son otras entidades del gobierno. No lo puede hacer unilateralmente. Listo, de todas formas, Gonzalo, pues ahí tienes los datos de luz. En todo caso, por si quieres hacer la consulta de forma Exacto, personalizada, te invitamos a que lo hagas. perfecto. También hay otra pregunta de por qué medio los importadores hacen el pago a sus proveedores. Bueno, en el caso de Fincargo, Fincargo facilita ese proceso. Sí, en el caso de que decidan usar los servicios de financiamiento alternativo de Fincargo, pues Fincargo puede facilitar todo ese proceso para ustedes. Solo tienen que hacer como el proceso de evaluación con nosotros y listo. En este caso no veo más preguntas. Ya nos pasamos unos cuantos minuticos de la sesión. Entonces, si alguien tiene una última pregunta, este es el momento. Habla ahora o calla para siempre, como decimos por ahí. Entonces, no siendo más, yo creo que podríamos ir cerrando la sesión si nadie más tiene preguntas o una consulta. Listo. Milena, no, yo quiero agregar algo más adicional. Pues ahí está mi correo.
En el caso de que ustedes quieran alguna sesión o alguna consultoría especializada porque tengan algún tema de medidas de defensa comercial, ahí están mis datos, por ahí me pueden contactar. Y a todos Listo, los muchas asistentes gracias. espacio, les vamos a estar haciendo llegar esta grabación de este conversatorio por si quieren volverlo a ver, si quieren pues recordar o volver a estudiar algo. Y también pues les vamos a pasar como nuestros contactos en caso de que así lo requieran. Buenísimo. Entonces la invitación, no sé, a que por favor tómele pantallazo a la pantalla, una foto, si usted se quiere poner en contacto ya directamente con mi cargo, con Luz, que lo puedan hacer. Em, Nada, desde la cámara agradezco especialmente a ustedes por compartir con nosotros este espacio, por aportar su conocimiento en un tema que, como vimos hoy, es cada vez más relevante para nuestras empresas que trabajan o que buscan trabajar con China, ¿no? Entonces, gracias Luz, gracias Karen, gracias Milena y también gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, por el tiempo de ustedes y por su interés en seguir fortaleciendo. Y bueno, sepan que desde la Cámara Colombo-China siempre vamos a buscar estos espacios de fortalecimiento de conocimiento. Por favor, también siéntanse libre de contactarnos. Les deseamos un excelente día y esperamos verlos en todos nuestros eventos. Así es, gracias a todos. Bye bye. Muchas gracias, hasta luego.